A ver, o sea, este principio sí lo expliqué, ¿no es cierto? Ahí se quedó, profesor. Ahí lo iba a explicar todavía. Ya, correcto. Bueno, retomamos, ¿no? La clase introductoria, lo que hicimos es revisar, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la economía? ¿No es cierto? Y citamos que eran 10, ¿no es cierto? Y comenzamos, aquí está el resumen de los 10 principios de la economía, ¿no? Los individuos se enfrentan a disyuntivas, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla, las personas racionales piensan en términos marginales, y este bloque de principios, los 3 primeros, son los que definen el modo en que nosotros, ¿ya? Ustedes también, que somos parte de este bloque de lo que en economía se denominan los individuos, tomamos decisiones, ¿ya? O sea, estos principios, ¿ya? Nos definen a cada uno de nosotros el modo en que nosotros tomamos decisiones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos diferentes, digamos, disyuntivas, digamos, alternativas, ¿no? Cada día tenemos diferentes alternativas para satisfacer nuestras necesidades. Si tenemos C, por ejemplo, ¿qué decisión pueden tomar? O sea, ¿qué alternativas tienen al frente que ustedes pueden evaluar y elegir una? Si tienen C, por ejemplo. Puede ser una gaseosa, un refresco, agua. Ah, claro. Entonces, cuando hablamos de disyuntiva se refiere a eso, ¿no? Si salen de la universidad, por ejemplo, y quieren llegar a su casa, ¿qué alternativas evalúan? Una es ir caminando o otra en moto. Ir en moto. Ajá, depende de nuestro presupuesto. En el mismo bus de la universidad. Ajá, claro, entiende, ya tienen alternativas. Eso es lo que tiene que ver acá. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, tiene que ver con el modo en que nosotros tomamos decisiones. Ya. El segundo dice, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Relacionado con lo anterior, ¿no es cierto? Relacionado con lo anterior. Si, por ejemplo, su papá les dice, ¿no? Bueno, en este mes, si quieres, te puedo comprar zapatos, ¿no? Zapatos, porque no tengo para comprar tu pantalón o la falda para la hija, la hijita mujer, ¿no? En este caso, el papá tiene la disyuntiva él, ¿no? Porque él trabaja o la mamá trabaja, pero no puede, el presupuesto no le alcanza, el ingreso que tiene no le alcanza para comprar todo al mismo tiempo, sino que lo va haciendo progresivamente. Entonces, esa decisión también implica un costo. Entonces, vamos a ver más adelante que se llama el costo de oportunidades. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo, ¿no? Si, por ejemplo, mañana tienes examen, ¿y cuál será el costo de que saques buena nota? Prepararte para el examen. Ya, o si no, ¿qué otras alternativas tienes? Por ejemplo, tengo una salida con amigos y es preferible quedarse estudiando antes de ir a salir. Eso por estudiar. El pretendiente te dice, ¿sabes qué? Vamos al cine, ¿no? O la pretendienta te dice, vamos al cine, sabiendo que al día siguiente tienen examen. Y entonces el costo de que saques mala nota, ¿cuál va a ser? Si esa fue tu elección. ¿Ah? ¿Entiendes? El costo de que saques mala nota, pues eso, ¿no? Aceptar la invitación para irte a divertir. No, o se fueron a la discoteca, o se fueron a ver la película de estreno, qué sé yo. Las personas racionales piensan en términos marginales, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso?
Que, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos sed, ¿no? Tenemos sed, porque hemos tenido un partido de fulbito, hemos estado y estamos deshidratados porque hemos jugado, pues, ¿cuánto? 1 hora. Hemos pasado corriendo, ¿no? O hemos tenido una caminata, qué sé yo, hemos estado haciendo una maratón. Entonces uno cuando termina ese esfuerzo físico, ¿cómo se siente el organismo? Cansado. Cansado, agotado, con necesidad de ¿qué? De tomar agua. De hidratarse, ¿no es cierto? Porque cuando uno corre, cuando uno hace esfuerzo físico, transpira y se deshidrata. Ese es, ¿no? Ese sudor que uno bota significa que la deshidratación del organismo, ¿no? Entonces, como una debilidad. Claro, entonces, el organismo que necesita luego que uno termina, descansar un poco, pero también hidratarse para recuperar líquido. El cuerpo necesita líquido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el primer vaso de agua, por ejemplo, la utilidad que nos proporciona, ¿cuánto es? En una escala de 1 a 10, por decirles, el primer vaso. ¿De 10? De 1 a 10, ¿no es cierto? Es la máxima, ¿no? Utilidad que nos proporciona, ¿no? El segundo vaso que nos tomamos aumenta la utilidad. No, ya disminuye. Va disminuyendo, ¿no es cierto? El tercer vaso, Disminuye ¿no? más. Va progresivamente, va. A cesar su sec. Ajá, ¿no? Hasta que se empache. ¿No? Claro, hasta que ya decimos ya, basta. Porque va satisfaciendo la necesidad. Va Claro. disminuyendo. Entonces, siempre pensamos, ¿no? Las personas racionales piensan en términos marginales, o sea, ¿no? Por ejemplo, también cuando vamos a un restaurante que venden, ¿cómo se llama eso que venden? Que hay bastante comida ahí. ¿Cómo se llama ese tipo de cerveza? Ronda criolla. No, cuando hay restaurantes, ¿no? Que ofrecen, o sea, no los platos a la carta, como cuando uno va, que te llevan la lista y dice, y aquí son platos a la carta. Pero hay otros donde hay mesas que están servidas con unas fuentes y uno va y come. Se llama buffet. Buffet, ¿no es cierto? Buffet. Ese servicio se llama buffet. Allí el costo que uno paga es por el buffet, ¿no? Y entonces, ¿cuánto el dueño del restaurante dice? El costo de la entrada acá vale 50 soles por persona. Y con ese pago que uno hace, tiene derecho a comer lo que quiere. Lo que está ahí exhibido. ¿No es cierto? Pero uno se ilusiona, ¿no? Porque dice, mira, ¿cuánto voy a comer ahora? ¿No? Pero de ahí te empachas y ya no sigues pagando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos saben que nosotros tenemos, ¿qué cosa? ¿No? Los dueños de los restaurantes. Ellos también piensan en términos racionales. ¿No? Los que venden, en este caso los empresarios saben, y por eso ellos ofrecen ese tipo de servicio. ¿No? Entonces nos ofrecen el buffet, te cobran 50, 60, 70 soles, ¿no? Dependiendo de los tenedores que tiene, ¿no? ¿Por qué es así? A ver, porque ellos también piensan en términos racionales. Entonces, y eso ocurre ¿por qué? O sea, al final uno, ¿por qué no ya no puede seguir comiendo? Porque ya se llenó. Más se llena. Ya se llenó. Ya satisfacción. Ya la satisfaciste. Tenemos una capacidad, ¿no? Estomacal, diríamos, definida, determinada. Ya saciamos nuestra hambre, ya no. Así querramos, ¿no? Ya no, porque si te vas al extremo de comer, ¿qué va a pasar? Te vas a indigestar. Te vas a indigestar, ¿no? Te da una indigestión. Entonces ya comes un poquito de aquí, un poquito de acá, pero nosotros tenemos, nuestro estómago tiene una capacidad limitada. Eso es pensar en términos marginales. Correcto. Los individuos responden a los incentivos.
Este es el otro bloque, ¿no es cierto? El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, ¿no? Estos 4 principios que siguen luego de los que definen la toma de decisiones nuestra, estos 4 siguientes, digo, definen la forma cómo interactuamos nosotros en la economía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes, por ejemplo, para cuando han estado pequeños, y no sé si ahora todavía seguirán así, ¿no? Ya pues, hijitos, si estudias, ¿no? Y te sacas buena nota, Te dan un premio. ¿ah? ¿Cuál? Ya, y ahí viene, ¿no? Ya, yo, papá, mamá, yo estudio, pero ¿sabes qué? Si me compras una gaseosa, o si me compras un chocolate, o si me pones en la lonchera lo que más me gusta, ¿no? ¿Es así o no es así? Sí. Claro, o sea, y eso es, miren, y eso es dentro del hogar. Eso es dentro del hogar. Y en la economía, ¿cómo es? Igual. Ofertas Es igual, pero Tienen bonificación. Por ejemplo, se dan en ofertas, creo yo. claro, es que, promociones. por ejemplo, sí, a ver, los escucho, a ver, hablen también. O profesor, también puede ser cuando inauguran una tienda, pueden dar algún bocadillo y por interesarse en ofertas, como hicieron mis compañeros, pueden ir también por el bocadillo o algo. Ajá, claro. O pruebas gratis también. Precios 2 por 1. Remates, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando está terminando el verano y las tiendas de vestido, por ejemplo, los que venden ropa, ¿qué dicen? A ver, Yupanqui está levantando la mano. A ver. Ajá, claro. Esos son, claro. Ajá. ¿Y ahí qué está haciendo el gobierno? Por ejemplo, si en Tumbes queremos promover el desarrollo de la industria turística, ¿qué hace el gobierno? Da incentivos, por ejemplo. Le dice, ¿sabes qué? Aquí vamos a los que inviertan en turismo, los vamos a exonerar por 10 años de que el pago del impuesto a la renta. Ya, le dicen, ¿no? Ya, pues. Y entonces, con esa seguridad, los empresarios vienen a hacer empresa acá a Tumbes, ¿no? O a las zonas de frontera, que son zonas más deprimidas, que no tienen, digamos, que tienen recursos productivos, pero que no están siendo explotados aún. Entonces, ¿qué ofrece el Estado si quiere promover? O sea, quiere desconcentrar, quiere descentralizar el desarrollo, ¿no? O la actividad empresarial en aquellas ciudades, en aquellas localidades en donde no hay todavía una actividad comercial, turística, ¿no? Empresarial desarrollada. Entonces les ofrece, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios, ¿qué hacen? Cuando toman las decisiones de invertir en la economía, ¿qué hacen? Se instalan donde está, al frente tienen su mercado, ¿no? ¿Y cuál es digamos, el mercado que ellos quieren tener? Por ejemplo, una población como Lima. En Lima, ¿cuántos habitantes hay? ¿Cuál es la población que vive en Lima? ¿Saben? De los 33 millones que tiene el Perú, ¿cuántos viven en Lima? A ver, ¿quién sabe? Más o menos ahorita están calculados en 11 millones de los 33. Eran los 10 millones. ¿Ah? Más o menos son 11 a 12 millones que viven en Lima.
Entonces, miren ustedes, ¿no? ¿Por qué las... En el actualizado del INEI del 2022 Sí, sale que son 10 millones de habitantes, que 10 serían 10 millones. millones. 52%. Ya, Hasta el 2017 eran 8. Ujú. ya, correcto. 10 millones de 33. Más de la mitad. No, ¿cuánto es? 15 es 50%. Representaría como el 42%. 52%. 52, no, 42. 42. claro. Porque de 33 serían 16.5 millones, ¿no? 32, y ahí sería el 50%. 42, 40 y tantos puede ser, ¿no? Claro, entonces por eso les digo, o sea, ahora entienden ustedes por qué es que la capital del Perú tiene una alta concentración de la actividad comercial, industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas cuando decide localizarse, lo hace frente a donde está el mercado, el principal mercado, ¿no? Entonces imagínense tener 10 millones de personas que compran su producto, ¿no? Entonces las bebidas alcohólicas, por ejemplo, cerveza, gaseosas, ¿dónde están? Principalmente en Lima, porque es un mercado muy grande. En cambio, en provincias, por ejemplo, Tumbes, ¿cuánta población tiene? ¿Ah? ¿Cuál es la población de Tumbes actual? A ver, 96.946. ¿cuánto? En el 2000. 237.000. 237.000. Ajá, claro, más o menos. Por ahí estamos. 237,000 personas. Sería el 7% de toda la Comparado con los 10 millones de Lima, si usted quiere invertir, ¿dónde invierte? Obviamente que en Lima. ¿Entiende? Entonces, y hay otras empresas que cuando están evaluando la posibilidad de hacer, digamos, la localización de su empresa, ¿qué es lo que ven? No pueden, digamos, localizarse frente al mercado, sino más bien se ubican o determinan su localización frente a donde está el recurso principal que van a utilizar. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? En las industrias pesqueras de transformación que el principal consumo son los recursos marinos. O sea, ¿ellos qué hacen? ¿Se ubican frente a donde está el mercado o frente a donde está el recurso natural, que es su principal insumo? El recurso natural. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra el recurso? Si quieren, por ejemplo, fabricar harina de pescado, ¿qué pasa si se instalan en Lima? ¿O qué pasa si se instalan en Huancayo o en Cusco? Tendrían más gasto ¿Ah? en producción y ¿Por qué? traslado. ¿Por qué? Por el hecho de que tendrían que trasladar todos los recursos Claro, marinos tendrían que llevar la materia prima o el insumo desde un puerto, ¿no? Que podría ser en Arequipa, ¿no? Que tienen ellos mar, un puerto, tendrían que llevarlo hasta el Cusco. Imagínense el llevar en cisternas o en, ¿cómo se llaman las cámaras frigoríficas? Para que lo transformen en el Cusco. Absurdo, ¿no es cierto? Muy Sí. alto. En cuanto a empresas industriales, es de preferencia que estén cerca de su ubicación, que esté cerca a la materia prima. Claro, ¿no? Es que mientras más escaso la materia prima, más caro es el producto. Claro. Entonces, ese tipo digamos, de definiciones está aquí en esta parte, ¿ya? Entonces, aquí ustedes están viendo, por ejemplo, los incentivos. Entonces, los incentivos, ¿quién los otorga? El gobierno, ¿no? En este caso, nosotros. Por ejemplo, si queremos estimular la creación de plazas de trabajo para la población, esos estímulos, ¿quién los da? Esos incentivos, ¿quién los da?
los debe dar el gobierno, ¿no es cierto? A través de leyes promocionales que estimulen a las empresas, ¿no? A que ellos inviertan en ampliaciones de sus plantas o que construyan nuevas empresas para que den oportunidades de trabajo a la población que se está incorporando a la población económicamente activa, ¿no? Por ejemplo, lo que ha generado en Tumbes la presencia de 2 centros comerciales importantes, ¿no? Plaza Vea y el Metro. O de Cameron, por ejemplo, ¿no? En el lado del turismo. Y todas las otras empresas que están ubicadas en esas zonas. Los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Las langostineras, ¿no? Entonces, por un lado, los incentivos los da el gobierno, pero por otro lado también el mercado estimula. El mercado estimula la expansión o el inicio del desarrollo de nuevas empresas en determinadas zonas del país. A eso se le conoce como incentivos, ¿ya? ¿El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, profesor. A ver. Y docente. Más oportunidades de trabajo. Porque el comercio también trae ingresos económicos al gobierno. ¿A quién? Al Hola. gobierno, y el gobierno se encarga de hacer obras, o el presidente. Ajá. Vale. Cierto. A ver, ahí no escucho. Ajá. Ajá. Claro, o sea, lo que, por ejemplo, lo que es el resultado de las langostineras en Tumbes, ¿no es cierto? Porque antes la actividad langostinera marca un hito en el desarrollo de Tumbes. Antes de la actividad langostinera, ¿cómo era? Solamente Tumbes tenía actividad extractiva, ¿no? Cangrejo, conchas, la captura de la pesca, ¿no? Peces, las especies hidrobiológicas. Pero a partir de que viene en la década del 70, ¿no? Digamos, comienza el boom de la actividad langostinera en Tumbes. ¿Qué ocurre? Que esa actividad insume, ¿no? Capta, digamos, la mano de obra de profesionales de la pesquería, de la ingeniería pesquera, por ejemplo, de la actividad de la biología pesquera. Pero además de ellos, ¿no? Necesita también personal obrero, con alguna especialidad mínima, con alguna experiencia mínima, pero que ya digamos, en el campo mismo de la actividad, esa experiencia la va mejorando, ¿no es cierto? Porque no siempre lo que uno a veces aprende en las instituciones académicas, ya lo califica para el desarrollo de la actividad laboral, sino que a veces hay digamos, no hay una articulación completa entre la academia y el campo laboral, sino que ya en el mismo trabajo uno va buscando, digamos, adaptar toda la teoría que a veces uno la recibe, pero que no le encuentra aplicación, sino en el momento mismo del trabajo. Entonces, eso es lo que vemos acá. Y el comercio tiene dos etapas. Una es el comercio interno y la otra es el comercio internacional. Cuando se habla aquí, ustedes tienen que entender esas dos variantes. El comercio interno y el comercio internacional. Porque en el caso del langostino, ¿qué ocurre? ¿Dónde son los principales?
Los exportan. Claro, se va a la exportación. Pero también aquellas especies que no cumplen con los estándares que exige el mercado internacional, ¿qué ocurre? Se quedan para el interno, profe. se quedan para el consumo interno, ¿no es cierto? Eso no lo desechan, a no ser que estén malogrados. Y entonces, porque si uno se come un langostino malogrado, ahí sí, el acabose, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, también el banano, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, eso que nosotros comemos, compramos los bananos que consumimos, que vienen del Ecuador, y que consumimos acá en el mercado local, ¿qué cosa es? Internacional. No. ¿Ah? Claro. ¿Qué cosa es ese platanito que nosotros consumimos acá en el mercado? Ese es el que ellos, o sea, los agricultores allá, los bananeros han descartado, ¿no? El plátano de descarte que viene para el consumo interno, que como es cantidad que ellos tienen han sembrado muchas hectáreas de banano, entonces gran cantidad de banano se va a los mercados internacionales. Pero como en ese proceso también ellos comienzan a clasificar, ¿no? Las manillas que van en las cajas, que van a la exportación, ellos van sacando algunos platanitos que van detectando que están malogrados. Y eso ellos lo comercializan en los mercados locales, en el Ecuador, y parte de eso también se viene para acá, para el Perú. Porque ustedes ven que eso, por ejemplo, no viene en manillas, sino vienen sueltos. Todas las cajas vienen plátanos sueltos. ¿Qué ocurre? Que eso los van sacando y los van acomodando en cajas aparte para venderlos en mercados internos, locales. ¿Ya? Pero todo eso es actividad comercial, ¿no? El comercio internacional, digamos, deja más utilidades que los comercios locales, pero al final, digamos, eso es parte del ingreso de la empresa. Todo eso suma, porque no lo, digamos, igual si lo dieran, por ejemplo, a los animalitos, ¿no? Porque cuando uno tiene chacra acá en Tumbes, por ejemplo, algunas plátanos de descarte o algunas de los productos de descarte, ¿qué ocurre? Como tenemos crías, a veces se los damos a los animalitos, ¿no? Pero igual lo estamos engordando. Y eso a corto plazo vamos a tener también ahí un animalito gordo que lo vamos a beneficiar y nos va a dar ingresos. Porque son actividades complementarias, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, todo eso es economía, miren. Todo eso es economía. Y aquí definen la forma como interactúan los individuos. Aquí en el comercio, ¿quiénes interactúan, por ejemplo? En el comercio, ¿quiénes interactúan? Las empresas. ¿Y cómo así? A ver, ¿cómo así? Las empresas y las familias. Las empresas adquiriendo personal trabajador. Ya. ¿Qué más? A ver si están entendiendo. En el comercio, ¿cómo interactúan y quiénes? ¿Cómo es que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo? Por los productos que ofrecen. Ya. ¿Está bien? Por los productos que ofrecen, ¿quién? ¿Cómo se llaman a los que ofrecen los productos? Los comerciantes. ¿Quiénes interactúan en este caso? Porque acá dice, estos 4 principios definen la forma como interactúan los individuos. El vendedor y comprador. Claro, ¿no es cierto? El productor, ¿no? El productor, claro. Y en este caso, nosotros los consumidores. Sí. Pero también participa el gobierno. ¿No es cierto? Participa el gobierno local.
¿no? Porque todos ellos viven de eso, ¿no? Aquí tenemos una situación clara de cómo es que, por ejemplo, en esa actividad comercial, por ejemplo, en el comercio ambulatorio, para que ustedes vean cómo es el asunto de la intervención del gobierno local. ¿Quién regula el comercio ambulatorio? La municipalidad. El gobierno local, la municipalidad, ¿cierto? Ellos dicen, ¿saben qué? El comercio ambulatorio se puede ejercer en estas zonas. En estas zonas de acá no, está prohibido. Y ahí ponen serenazgo, ponen a personas para que no permitan el desarrollo de la actividad. ¿No es cierto? Para que usted tenga un negocio formal, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para que funcione un negocio formal? Estar constituido. ¿Ya? Tener el nombre de tu empresa, registrarlo. Los permisos. Registrarlo en el registro Tener público. licencia de funcionamiento y estar en registros públicos. ¿Quién expide la licencia de funcionamiento? La municipalidad. La municipalidad. ¿Entiende? Ahí está, pues. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Sí, pues. Para desarrollar formalmente una actividad comercial, nosotros tenemos que cumplir con determinados, ¿no? Digamos, permisos, ¿no? Licencias, ¿no? Para poder ejercer la actividad comercial. Y el Estado tiene a un ente que se llama SUNAT, ¿no? Que es el que va, digamos, a exigir de que para que ejerzan la actividad comercial y que tenga la licencia de funcionamiento previamente, ¿qué cosa debe tener? ¿Cómo se llama ese documento que lo da la SUNAT? Ficha RUC. Su registro de contribuyente, su RUC, ¿no es cierto? Claro. ¿Ah? O sea, sin ese documento la municipalidad no te pide una licencia. Entonces, y si vas a comercializar alimentos, ¿qué necesitas? Un certificado, un registro sanitario, ¿no? Y también ahora piden de defensa civil, ¿no? Un registro de defensa civil, en donde van y verifican, ¿no? Todas las cuestiones de los protocolos que debe tener el local para que pueda brindar servicio al público, ¿no? ¿Entienden? Eso es lo que está acá. Aquí definen la forma como interactúan los individuos. Si quieres realizar transporte, si quieres realizar pesca, si quieres realizar turismo, una actividad turística, comercial, etc. Entonces, parte está ahí. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. A ver, ¿qué significa? Ahora estamos en una coyuntura particular acá en el Perú, ¿no? Hay algunos políticos que quieren que no funcione el mercado y que más bien sea el Estado el que regule, como en otras economías, como en Venezuela, como en Cuba, ¿no? En donde allí no opera, no dejan que funcione el mercado, sino ¿quién es el que reemplaza al mercado en Cuba? Quedan pocos ejemplos de estos modelos de economía, ¿no es cierto? Claro, o sea, los agentes que reemplazan a los mercados en las economías que son dirigidas por el Estado, ¿no? Están en el modelo socialista, ¿no es cierto? Son pocos los ejemplos que quedan, pero todavía hay. Entonces, ¿qué es lo que deciden los funcionarios, ¿no? Que elaboran digamos, en esa parte de la economía? Ellos son los que toman las decisiones que en una economía de mercado las toma, el mercado, valga la redundancia. ¿Me entienden? En una economía de mercado,
el que decide qué cosa es el mercado. Por eso se llama economía de mercado. ¿Cómo así? ¿Qué cosa es que, cómo funciona esto? ¿Cómo interactúan a los individuos? Se llama economía de mercado, ¿por qué? Porque hay oferta, demanda y precio. Esa es la teoría del mercado, ¿no? Para que funcione el mercado, ¿qué cosa tiene que haber? Los que compran, los que venden, ¿no? Y el precio. ¿No es cierto? Ya. Y el que quiere invertir en algo, ¿qué es lo que evalúa? Que sea un precio, ¿no? Atractivo. ¿Qué más? El producto también, profesor. El producto. La calidad. Y estar en buen estado. El espacio. Claro, es el que vende. Su competencia. Claro. ¿Entienden? El espacio también. Entonces, si ustedes son empresarios que quieren invertir en una localidad, en un determinado sitio, en una determinada economía, lo que evalúan, ¿qué cosa es? Que el producto tenga demanda. ¿No es cierto? Que el precio tenga un precio competitivo. Y eso lo evalúan cuando hacen el estudio del proyecto, hacen un estudio de mercado, donde hacen el análisis y la proyección de, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento del precio en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Y si ven que el comportamiento del precio, la evolución del precio en los últimos 15 años ha mantenido una tendencia creciente al alza, entonces ese es un producto que tiene un buen comportamiento en el mercado. Por otro lado, la oferta. ¿Cuántos competidores hay? ¿No? ¿Cuánto es el déficit, digamos, de la demanda? ¿Cuánto es el déficit? A pesar de que hay varias empresas, todavía hay una demanda insatisfecha. ¿Ah? Esas son preguntas que se hace el empresario y que deben ser respondidas en el estudio de factibilidad de la empresa. ¿Ya? Entonces, esa es la situación que se evalúa acá. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Eso se hace cuando está funcionando normalmente el mercado. Pero en aquellas economías donde este tipo de mecanismo no existe, si no existe la economía social de mercado, entonces ya cambia el asunto. ¿No? Ya no las decisiones, ya no se puede, ya no funciona el mercado. Entonces, quién decide qué es lo que se produce y qué es lo que no se produce? ¿No? Las autoridades del gobierno. El gobierno designa a un grupo de burócratas para que ellos reemplacen al mercado en las decisiones. ¿Ya? Entonces va a haber ahí un grupo de gente que va a decir, esto se produce y esto no. ¿Sí me entienden? Eso existe. ¿Ya? Por ahora, ¿alguna pregunta ahí? No, profesor, claro por mi parte. Todo entendible, docente. ¿Ya? Profesor. Correcto. El otro principio dice, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Claro. El asunto está en que, digamos, ahora se llama digamos, no todo lo que dice la teoría económica sobre la cuestión del mercado es, digamos, hay que creerlo así a rajatabla. Lo que pasa es que hay mercado, o sea, no todo es competencia perfecta, sino que hay unas formas de mercado que escapan de esa competencia perfecta. Y eso se llama la competencia imperfecta, ¿no? En donde como no funciona la competencia perfecta, ¿qué ocurre? Hay los oligopolios, los monopolios, los monopsonios, que son otras formas de estructuras de mercado.
Y entonces, cuando hay monopolio, ¿qué cosa quiere decir cuando hay monopolio? No van a ser ustedes como el presidente cuando le preguntaron qué cosa era el monopolio. ¿Ah? ¿Se han visto sus memes cuando le preguntan a él, a Castillo, qué cosa es un monopolio? Sí, sí. ¿No? A ver, ¿así están ustedes o no? ¿Qué cosa es un monopolio? Es un mercado en donde, ¿qué cosa hay? Hay un solo, ¿Un solo gerente? ¿Ah? hay un solo vendedor, así que ocupa todo el mercado. Un solo productor, ¿no es cierto? Una estructura de mercado significa que hay un solo productor. ¿Y cuántos son los consumidores? Muchos. Claro, hay muchos consumidores. ¿Sí? Los consumidores son muchos. ¿Y la competencia perfecta qué significa? A ver. Muchos productores, muchos consumidores. Claro, hay una gran cantidad de productores por el lado de la oferta y una gran cantidad de consumidores por el lado de la demanda, que ninguno de ellos puede influir para alterar el precio de equilibrio que el mercado ha establecido, ¿no? Como hay tantos productores y tantos consumidores, ninguno de ellos se puede poner de acuerdo para alterar el precio que el mercado ha definido, ha determinado. En el caso del monopolio, la situación es diferente. Hay un solo productor, ¿no? Pero los consumidores somos muchos. Y entonces, ¿qué ocurre cuando eso es una situación, hay una situación particular en el monopolio? ¿A quién beneficia? Al productor. A los Porque hay mucha demanda. ¿Por qué lo beneficia al productor? A ver si entiende. Porque puede poner el precio que él quiere. Él pone el precio, ¿ya? Y entonces los perjudicados, ¿quiénes son? Los consumidores. Los consumidores. Nosotros, porque tenemos que pagar precios, ¿no? Precios muy que no son, digamos, no son los reales. Él, como es el único, o sea, en una mercado de competencia perfecta, ¿qué pasa? Que como hay gran cantidad de productores, ¿no? El precio no es lo que determina el comportamiento de la oferta y la demanda. En cambio, en el mercado monopólico, ¿qué ocurre? Que como hay un solo productor, no tiene competencia, él pone el precio que quiere. Entonces, el consumidor, ¿qué hace? Paga precios, digamos, generalmente eso ocurre que las ineficiencias de las estructuras monopólicas, ¿no? Son, digamos, las que perjudican al productor, al consumidor. ¿Ya? Nosotros pagamos las ineficiencias de ellos, porque son mercados ineficientes. Como no tiene competencia, él pone el precio que le da la gana. Pero ¿qué ocurre cuando ese mercado comienza a permitírsele que se le vaya incorporando más productores? El mercado el precio va comenzando a bajar. ¿Por qué? Porque en la medida que hay nuevos, claro, hay competencia, la competencia hace que el precio se vaya regulando y vaya bajando progresivamente. Eso pasó cuando, por ejemplo, el Estado en la época de los 90, vendió Entel Perú. Un ejemplo, no les cuento. ¿No? En la década del 90 se privatizaron las empresas, estatales, ¿no? Dentro de ellas estaba la empresa telefónica, Entel Perú, empresa telefónica del Perú. Esa era propiedad del Estado. La vendió y la compró lo que se llama ahora Movistar, ¿no? Como parte del contrato de compra-venta, el Estado peruano le garantizó un monopolio por una cantidad de años determinado, creo que fueron 8 años o 10 años, a la Movistar, y no permitió el ingreso de ningún otro competidor. ¿Y qué hizo Movistar en ese momento?
era una estructura monopólica. Pero culminado ese tiempo que le dio para que se organizara Movistar, luego en ese tiempo se comenzaron a permitirse el ingreso de nuevos operadores de las líneas de telefonía móvil y fija, ¿no? Por ejemplo, entró Ting en esa época. No sé si ustedes recuerdan que antes Ting, ¿quién era Ting? Lo que ahora es. Claro. Claro, ¿cierto? Y así progresivamente han ido, ¿no? Entrando al mercado. Ahora ya hay Entel, ahora ya hay Entel, ¿no? Entonces ahora ya Movistar se ha visto obligada a competir, digamos, a capturar clientes, pero de acuerdo con las situaciones del mercado. Eso es para que entiendan cómo funcionan los mercados. Digamos, las bondades que tiene que en una economía se permita el funcionamiento de estas formas de comercio, ¿ya? El mercado. ¿Correcto? Ahora, cuando el mercado no funciona bien, entonces aparece el Estado, ¿no? Esto lo explico con el caso del Banco Central de Reserva. ¿Qué cosa es el Banco Central de Reserva? A ver, ¿conocen qué cosa es el BCRP? El Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué cosa es? ¿Ah? Es el que se encarga de mantener la estabilidad económica en el Perú. Ya. ¿Cómo así? A ver. La estabilidad económica, no. La estabilidad, hay una política. Monetaria. Monetaria. La económica es todo. Incluye la monetaria. Incluye la fiscal, la monetaria, ¿cierto? Ya, ¿y cómo así el Banco Central? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, dentro del campo que le define la ley? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que regula en su campo de acción el Banco Central? Regula la moneda. ¿Ah? La moneda. Ya, está bien. Ya. ¿Qué más? Sistema financiero. Oferta Ya. monetaria. Ya. ¿Qué más? Hay otro que es lo que yo voy a usar para explicarles el tema de cómo el Estado puede mejorar los resultados del mercado. También informa acerca del estado de las finanzas nacionales. Claro, es el tema de la divisa, el precio de la divisa. Ya, porque ellos también tienen que ver la reserva. La reserva, digamos, de la moneda extranjera, en este caso. ¿Y por qué tiene que ver en este caso el tema de la reserva de la moneda extranjera? Ellos son los responsables de eso, de que el país mantenga una reserva monetaria de moneda extranjera. Y ellos son los responsables también de ver el comportamiento del precio de la divisa, del dólar. ¿No es cierto? ¿Qué ocurre? Es precisamente sobre ese tema. Miren, el Banco Central de Reserva deja que el mercado actúe, ¿no? Y ustedes ven cómo va el precio del dólar, cómo fluctúa, ¿no? Hoy día está en, ¿cuánto estará hoy día? 3.83 la compra, perdón, la venta. Si uno va a comprar, encuentra que los vendedores nos dicen, no, ahorita te pago o te vendo a 3.80. Mañana va o más tarde ya no está a 3.80, sino está a 3.83. Y te compran a 3.70. ¿Ah? Ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué está haciendo ahorita? ¿Cómo está funcionando el mercado?
Se está dejando que el mercado actúe. Pero, ¿qué pasó entre el año pasado, por ejemplo, después de en agosto, septiembre? ¿Cómo se comportó el mercado? ¿Estaba igual el precio? No, el dólar subió bastante. Estaba muy elevado. Cerca de 4 soles estaba por... 4 soles, por dólar, ¿no? creo que llegó. 4.10 llegó. Entonces, ¿y qué pasaba ahí? Que era el mercado que estaba funcionando así, se alocó el mercado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo que el mercado se altere tanto? La guerra que hubo entre Rusia y Ucrania. Fue el miedo, fue por las La crisis elecciones. política, la todos los inestabilidad niveles. política. Ajá. Mismo miedo. Eso último que han dicho ahorita, ¿no? La inestabilidad política, ¿no? Digamos, los agentes de la economía, es decir, las personas que hacen empresa, tienen en cuenta eso. O sea, por ejemplo, el temor que hay de que si usted quiere invertir en el país, le van a cambiar las reglas de juego. ¿No? Si usted viene a invertir, por ejemplo, ¿cuánto? 10 millones de dólares, 30 millones de dólares, 100 millones de dólares, ¿no? ¿Qué espera usted del país en donde usted va a invertir, si fuera empresario usted? Que genere ganancias. Se viene a invertir, pero con la esperanza de ¿qué? De que usted tener pueda una ganancia futuro. Tener ganancias. ¿No es cierto? Primero, que yo pueda recuperar mi capital. Y segundo, que yo no voy a comprar pan para vender pan. ¿No es cierto? Sino, ahí vienen los estímulos. La gente viene esperanzada en el estímulo, ¿no? De las economías, para que me permitan a mí también obtener utilidades, ganancias. Porque los empresarios viven de eso, ¿no es cierto? Van a un país, invierten, o sea, producen, sacan los minerales, los llevan vía comercio internacional, los venden en los mercados internacionales y obtienen ingresos por esas transacciones. Y entonces con eso ellos parte de eso significa recuperación del capital que han invertido ellos, pero parte también son utilidades, ¿no? Y entonces cuando hay estas situaciones de inestabilidad política en donde comienzan a ir los políticos que están controlando el gobierno, comienzan a decir, te voy a cambiar las reglas de juego, que estamos ahorita con una constitución y queremos, por ejemplo, ¿no? ir a una asamblea constituyente, que sería una nueva constitución. ¿Y cuánto demora ese proceso de salir de un estado en que estamos ahorita para pasar a otro? ¿En cuánto tiempo se va a elaborar la constitución? Tienen que haber elecciones para elegir a los representantes, ¿no? Yo les explico primero el proceso político que hay. La asamblea constituyente, ¿qué significa? Que los actuales congresistas o pueden seguir o simplemente salir. No, un ratito, por favor. Un ratito. Sí se escucha. ¿Cuál es el asunto? Ahí, ¿por qué no, digamos, se paralizaría la inversión, el flujo de inversión privada al país? A ver. ¿Qué esperarían para invertir su dinero en la economía peruana? Profesor, no invertirían por la incertidumbre de lo que vaya a pasar con la economía del país. O sea, no se sabe cuál sería la nueva forma como el gobierno peruano va a normar la situación, por ejemplo, de las utilidades, ¿no? ¿Qué condiciones van a haber para que vengan los inversionistas acá a invertir?
¿Cuáles serían las nuevas reglas del juego? ¿No es cierto? Entonces, eso por lo menos va a llevar un año, año y medio, ¿no? Y mientras eso ocurre, nadie va a querer venir a invertir. Y los que ya están mirando, esperando que, muchos no van a esperar que haya la nueva constitución. Simplemente, como ya pasó, muchos comienzan a salir del Perú. ¿Cuánto es lo que ha salido del Perú? ¿Cuántos millones de dólares han salido? Ya se fueron. Se habla de 20.000 millones de dólares que ya salieron del Perú, ¿no? Y por la inestabilidad política. Ahora, miren, eso por un lado, eso yo les explico el proceso político que hay, que hace que en la economía repercuta de esa manera, ¿no? Las situaciones políticas que decide el gobierno, que administra el Estado peruano, a través de esas situaciones de cambio de la Constitución, ¿no? Generan esas respuestas en la parte económica, por parte de los agentes, de los empresarios, ¿no? De los consumidores, ¿no? Etcétera. Que se retraigan las inversiones, ¿ya? Y el asunto del Banco Central, ¿cómo es que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado? Por ejemplo, cuando el Banco Central está mirando lo que pasa en el mercado de la divisa extranjera, está como un observador, ¿ya? Está mirando, el precio está fluctuando, pero ¿qué ocurre cuando el precio se comienza a disparar demasiado? ¿No? Dice digamos, la autoridad monetaria en el país dice, ¿saben qué? Ya, esto no es bueno para el país. Esto genera inestabilidad. No podemos permitir. ¿Y por qué el precio de una mercancía comienza a subir? ¿Cuándo sube el precio de una mercancía? Cuando hay mayor demanda. No, claro, puede haber mayor demanda, pero también, fundamentalmente, cuando es escaso. Cuando es escaso, ¿no es cierto? Cuando hay escasez de un producto, es fijo que el precio comienza a subir. ¿Entiende? Entonces, aquí, ¿qué pasaba en el país? Cuando el precio del dólar se fue a 4 soles, ¿cuánto? ¿Llegó? ¿4.10? ¿No? 4 soles 10. Ya. ¿Qué pasó en esas épocas? No habían dólares en el mercado, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la decisión del responsable de la política monetaria en el país? No era bueno. El Banco Central comenzó a vender los dólares que faltaban, ¿ya? Porque esa es digamos, de esa forma el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, ¿ya? Entonces, como hay escasez de dólares, el Banco Central, que tiene en la reserva dólares, ¿qué hace? Comienza a vender sus dólares para ver si es posible que el precio comience a bajar, ¿ya? Y así, ¿no? En determinados momentos el banco suelta ahora una cantidad de dólares y ve cómo reacciona. Espera unos días y vuelve a hacer lo mismo. Vende más. Y entonces, ¿qué está haciendo con eso? Está tratando de regular el funcionamiento del mercado. Porque hay escasez de dólares. Y si yo tengo, ¿qué hago? Los suelto, los comienzo a soltar en el mercado. Y así progresivamente el Estado puede hacer que en este caso el precio se comience a acomodar. Y en otros casos también, ¿qué ocurre? Que el precio del dólar comienza a bajar demasiado. Así como sube, hay otros momentos en que el precio del dólar puede bajar. Y ni que esté muy alto, y ni que esté muy bajo el precio, es bueno para la economía. Entonces el banco regula el comportamiento del mercado. El Banco Central me refiero, que es en este caso parte del Estado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando está muy bajo, ¿qué hace el mercado? Perdón, ¿qué hace el PCR? Cuando el precio está muy bajo.
O sea, ¿qué pasa cuando el precio está bajando? El precio del dólar. ¿Comienza a guardar? No, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué baja el precio de cualquier mercancía? Porque hay mucha demanda. Porque hay mucho, sí, hay mucho en el mercado. Porque hay exceso, ¿no es cierto?, de oferta en el mercado, exceso de producción en el mercado. Hay momentos que, por ejemplo, el limón ahorita está ¿a cuánto? La cuartilla está a 2.50, a 2 soles. Pero hay momentos en que un limón se pone ¿a cuánto? A 3 por 1 sol. ¿No? ¿Y cuáles son los momentos en que lo conseguimos caro y cuándo es cuando lo conseguimos barato? Su temporada, profesor. Las temporadas. A veces están a 20 por 1 sol. ¿Ah? A veces hasta están 20 por 1 sol en el mercado. 20 por 1 sol. ¿Y ahí por qué se pone a 20 por 1 sol? Porque hay bastante limón. Para que no se malogren y cuando los venden barato. Cuando lo venden a 3 1 sol es porque está escaso. Escasez. ¿Entiende? Igualito ocurre con cualquier mercancía, eso tienen que grabárselo. Así tienen que tener de claras las ideas. Cuando está caro es porque está escaso. ¿Ya? Y cuando está barato es porque hay abundancia. Hay abundancia del producto en el mercado. Así de fácil. Entonces, cuando hay abundancia de dólares en el mercado, ¿qué ocurre? Que el precio comienza a bajar. ¿Y eso es bueno para la economía? No es bueno. No es bueno. ¿Qué hace el Banco Central? Ahí, ¿cuál es el mecanismo que usa? Antes les expliqué que salía a vender porque no había en el mercado. Ahora, ¿qué hace? Comienza a retirar el exceso de dólares que está circulando en la economía. Tiene mecanismos el banco, ¿ya? Utiliza los mecanismos que la ley le da como parte del Estado. Ellos tienen su reglamento y ellos comienzan a hacer lo que saben hacer. Comienza a retirar el exceso hasta que el mercado comience a funcionar. Una vez que el mercado ya está regulando convenientemente, el precio ya deja de intervenir. ¿Entienden? A eso se llama economía mixta. ¿Ya? Así como hay mercado de competencia perfecta, ahí no interviene nadie. Acá ya hay una intervención por el Estado. Entonces, miren, ni Estados Unidos, que es, digamos, la economía modelo en el mundo de la economía de mercado, hay competencia perfecta, ¿no? No hay mercado de competencia perfecta, sino hay lo que se llama ahora economía mixta, que es lo que yo les estoy comentando ahorita de la presencia del Banco Central de Reserva. La economía mixta, ¿qué cosa es? Es que el Estado promueve el funcionamiento de los sistemas de economía de mercado, pero también promueve la intervención del Estado en los casos en que fuera necesario. ¿Por qué? Porque la participación del Estado puede mejorar los resultados de la economía. Un ratito, por favor. ¿Ya? Un ratito que voy a contestar una. ¿Hola? ¿Escuchan? Sí. Sí, profesor. Ya, listo. Ahora, ¿dónde estábamos? A ver, me perdí. Ya, el Estado entonces puede mejorar los resultados del mercado, ¿ya? De esa forma, ¿ya? Entonces, ni Estados Unidos, que es el modelo de economía de mercado, solo funciona la competencia perfecta. Ahí también el Estado interviene. Por ejemplo, ¿cómo interviene el Estado en Estados Unidos? Protegiendo la industria norteamericana, ¿no? ¿Cómo protege a la industria norteamericana? A través de los impuestos, por ejemplo, a la importación de vehículos, por ejemplo, a la industria automotriz, ¿no? Protege a la industria automotriz norteamericana
y no permite que ingresen, por ejemplo, autos japoneses, ¿no? Autos deportivos de los italianos, ¿no? Franceses, coreanos, que son más baratos, para que puedan ingresar a la economía norteamericana. ¿Qué hacen? Ya, ¿cuánto cuesta? Y sobre eso le pone impuestos ad valorem para que ingresen. Y al final nadie quiere comprar afuera para usarlos en Estados Unidos, a no ser que tengan mucho dinero. Porque al final, con el impuesto que le pagan al Estado, va a costar lo mismo que cuesta un vehículo fabricado en Estados Unidos. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? También está interviniendo el Estado en la economía. ¿Está claro? Sí, profesor. Listo. Ese es el Estado puede mejorar los resultados del mercado. ¿Ya? Ya me pasé. Hemos usado tanto que... Ya, el 8, 9 y 10, los principios. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios, ¿no? El 9, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero y la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. ¿Ya? Definen, estos tres últimos principios definen el funcionamiento de la economía en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Ah? Hay gobiernos que lo que hacen es distribuyen pobreza, ¿no? Digamos, imagínense que la producción, el Producto Bruto Interno es una torta, ¿no es cierto? Y entonces, esa torta, si no crece esa torta y la dividimos entre la población, todos los años nos va a tocar la misma proporción de la torta, ¿no? Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos distribuyendo pobreza, ¿es cierto? Pero hay otros países que han decidido, ¿qué cosa? Aumentar la producción de bienes y servicios, ¿no es cierto? Aumentar la producción de bienes y servicios. Y aumentando la producción de bienes y servicios, ¿qué ocurre? Que la torta va creciendo, ¿no? Cada vez va creciendo más. Si año a año el Estado se fija como política que esa torta crezca, aumente de tamaño, ¿qué ocurre? Que es probable que cada año nos vaya tocando, el tamaño de la torta va a ir. Inicialmente el pedacito de torta que nos tocaba era como imagínense una tajada de jamonada. ¿Cómo es una tajada de jamonada? O de mortadela, ¿no? Para que tengan idea, ¿no? Del símil que les pongo. Pero ¿qué ocurre? Que esa digamos, tajada de jamonada puede ir engrosando. ¿Por qué? Porque la economía tiene más capacidad de producción de bienes y servicios, ¿no? Entonces, en la medida en que la cantidad de bienes y servicios que produce la economía va aumentando, la calidad de vida de un país, de los habitantes de un país, de nosotros, va a ir mejorando. ¿Es obvio o no es obvio que así sea? ¿Ah? ¿Me entiende? ¿Ah? Claro. No le escucho. Debería depender del comercio. No le escucho. A ver. Un ratito para... A ver. O sea, ¿se escucha bien? ¿Ustedes lo escuchan bien a su compañero?
No, no se le escucha. No, se entrecorta, Internet. Seguro el internet también le falla. Ya. No le entendí nada de lo que dijo. ¿Puede escribirlo? Está teniendo problemas con su internet. Chiroque Cerván. Ya, dice Chiroque, no sé si a mí me pasara nomás, dice, pero se entrecorta lo que habla el profesor. Él parece que tiene dificultades, ¿no? Sí, profesor. Así es, docente. Bueno, ya, entonces el asunto del nivel de vida de los pobladores de un país depende de la capacidad que hay para producir bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, en algunas economías como en los países nórdicos, como por ejemplo Suecia, Noruega, Finlandia, los Países Bajos, ¿no? Holanda, ¿no? ¿Qué ocurre? El espacio del territorio de esos países es igual o más pequeño que el de Tumbes, miren. ¿No? Y entonces tienen una población de ¿cuánto? De 5 millones, 4 millones de personas. Pero ¿qué ocurre con la producción de bienes y servicios? ¿Qué pasa con su PBI de esos países? ¿No? Es ¿cuánto? Digamos el triple, el cuádruple del PBI nuestro. ¿Y qué ocurre con la población de ellos? Es 5 millones, 4 millones de personas. Entonces, ¿qué ocurre cuando se saca el PBI per cápita? ¿Cómo sale el PBI per cápita de esos países? A ver, ¿cuánto es el PBI de esos países, el per cápita? 20,000, 25,000 dólares por cada poblador. ¿Y nosotros cuánto tenemos de PBI per cápita? A ver, googleen un momento. A ver, ¿pueden? ¿Hola? ¿Pueden o no pueden googlear? Está entre 563 millones. ¿Cuál? ¿El PBI? Millones, sí. ¿El PBI per cápita? Sí, aquí dice un valor de ahí en el No, ese es el PBI normal. Ah, ya, disculpe. No, el PBI per cápita. Aquí en el 2020, profe, en el 2020 dice que había 6,126,087. ¿De PBI? En el 2020. No, 6,126. No, 6,000 dólares. 6,000. Claro. 6,000 dólares. 6 millones, no, perdón. No hay. Si los desarrollados están por 25, 28,000, 30,000 per cápita. Nosotros no podemos tener 6 millones. 6,000, sí. 6,000 es 6,000. Claro, ahí sí, está bien. Ya, entonces para que vean la brecha que hay, ¿no? Y entonces, ¿por qué esos países tienen más PBI per cápita? A ver, pongan de un país desarrollado, de cualquiera, de Alemania, de Francia. A ver, para que se den cuenta. Porque de Holanda, de Suecia. De Suecia, por ejemplo, pongan. PBI per cápita de Suecia. El de Francia, profesor, es de 36,520. Ya, 36,000 dólares. Nosotros estamos 6,000. ¿Cuántas veces más? ¿Ah? 50,000. Ah, ¿entienden?
¿Por qué Suecia tiene esa cantidad de PBI per cápita? A ver, pongan la población. ¿Cuál es la población de Suecia? Población total de Suecia. A ver. 10 millones. ¿Ah? Ya, 10 millones. Miren, la población de Lima. Esa es su población total. Entonces, miren, su PBI, para que salga $56,000, ¿cuánto es su PBI? Porque ese es el PBI per cápita, es el Producto Bruto dividido entre 10 millones. Entonces, ¿cuál es el valor de su PBI? Multipliquen 10 millones por $56,000. ¿Ya? ¿Y nosotros por qué tenemos 6,000? Multipliquen 6,000 por 33 millones. ¿No? Y comparen. Esa es la situación de por qué es necesario establecer controles de la natalidad. ¿No? ¿Por qué? Porque cada vez la producción de alimentos se hace más escasa, por un lado. Y por otro lado, es para tratar de regular el crecimiento de la población para el asunto del PBI per cápita. Entonces, esos países que tienen 10 millones, 4 millones, 5 millones de personas, tienen pues un elevado índice per cápita de su... 16 millones. ¿Ah? ¿Hola? ¿Qué dice? ¿Ya? ¿Está claro entonces? A ver, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Qué quiere decir? Eso tiene que ver con la inflación. ¿Ya? Entonces, para que ustedes entiendan un poco por qué, y esto también es tarea del Banco Central de Reserva. ¿Ya? Ya ocurrió en algún momento digamos, en el devenir del tiempo en la economía peruana. ¿En qué época fue que hemos tenido una hiperinflación en el Perú? ¿En qué gobierno? En la de Alan. Alan García. Alan García. ¿En qué número de gobierno? Porque él ha gobernado en 2 oportunidades. ¿En el segundo? No, en el primero. Ah, en el primero, ¿no es cierto? En el primer gobierno de don Alan García nos dejó ese regalito, ¿no? De ser un país con alta inflación. Eso se llama hiperinflación, ¿no? Y entonces, originada, ¿por qué? Porque hubo un desmedido nivel de impresión de los billetes y monedas en la economía. Se inundó la economía de dinero. Y eso, digamos, ¿cuál es el respaldo ahora de la emisión de dinero? ¿Cuál debe ser el respaldo? ¿Cuál es la función del dinero en la economía? A ver. ¿Cuál es la función del dinero en la economía? ¿Para qué sirve? Para agilizar el intercambio. ¿El intercambio de qué? El intercambio de bienes, de productos en la economía, de mercancías. ¿Ya? Entonces, si, por ejemplo, para llevarlo al caso de la medicina, el dinero en la economía es más o menos como la sangre, ¿no? En el organismo humano. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos a un paciente. No hay, disculpe docente, si no hay dinero no hay circulación del comercio, ¿no? De los bienes y servicios.
A eso se refiere con que el dinero no es sangre, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, cuando una persona está deshidratada y llega a una emergencia, lo llevan a una emergencia de un hospital, ¿qué hace el médico cuando lo recibe? A veces hay unos problemas de deshidratación. Ya ha estado vomitando, ha estado con... Profesor, diarrea. le ponen suero enseguida. Ajá, ya. ¿Y cómo es que el médico decide ponerle suero? O sea, la cantidad de gotas que le administra por la vena, ¿qué cantidad de gotas le recomienda el médico cuando el paciente ya está? Porque cuando uno está deshidratado, está a un paso de la muerte. ¿No es cierto? ¿Y qué ocurre el médico? ¿Qué hace cuando ve al paciente que ya se le va la vida? Se le acaba la vida. Para recuperarlo, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Qué pasa si, por ejemplo, le pone una gotita cada 1 minuto y está así deshidratado el paciente? Lo mata. ¿Ah? Lo mata. ¿Entiendes? Entonces, en esos casos, el médico, ¿qué dice? ¿Qué le dice a la enfermera? ¿Cómo debe aplicarle la dosificación del suero? Más rápido. Le hace que pase a chorro el suero, ¿cierto? Le gradúa, le abren todo y comience a pasar el suero. ¿Y qué hace el paciente cuando comienza a ingresarle el suero? Se comienza a reaccionar. Va volviendo, profesor. Va reaccionando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Que en ese caso el suero es como la vida necesita el organismo y comienza a recuperar líquido y el paciente comienza a reaccionar, se va reanimando, va recuperando sus sentidos vitales, comienza a controlar la presión, va mejorando, ¿no? Pero no lo deja así el médico que todo el día con la indicación de que el suero debe pasar a chorro, sino que constantemente el médico, ¿qué va haciendo? Lo va evaluando, ¿cierto? Lo va evaluando y le va... Espérense un ratito Espérense un ratito. Que pase poder hacer mi clase más luego. ¿Ya? Entonces, aquí nos quedamos. Veo que están todos presentes. Incluso ya tenemos 41 y ahí están todos. Sí. Disculpe, una pregunta. ¿Con usted vamos a tener clases presenciales? No creo. ¿O lo va a llevar de forma virtual? No creo que... No creo, o sea, hay problemas de aulas. Virtual va a ser. Van a haber problemas de aula con ustedes. Si yo no sé, por ejemplo, después de esta hora, ustedes tienen clase, ¿con qué profesor? ¿Qué cursos tienen? ¿O antes qué tienen? Antes tenemos contabilidad intermedia y después ya no tenemos. O sea, porque la decisión de ir a presencial es de que ustedes antes no va a ser de que tengan clase virtual y yo los convoque a una clase presencial y ustedes están desde su casa siguiendo la clase del curso anterior y viven en Zarumilla. Claro, no les va a dar el tiempo. Entonces, si ustedes están en Zarumilla escuchando su clase virtual y yo tengo como ustedes a las 11 en Tumbes, en la universidad, ¿cómo llegan a la clase? Es imposible, pues. ¿Ah? Pero, docente, la clase de contabilidad intermedia acaba a las 10. ¿Ah? Y con usted tenemos a las 11, si más no me equivoco. No sé, por eso yo le preguntaba, ¿ustedes tienen de...? Como usted tenemos 2 horas, docente. Y empieza a las 11. De 8 a 10. No es que yo quiera clases presenciales, es que yo estoy mencionando
No, por eso, o sea, lo que la directiva es que, por ejemplo, nosotros tenemos clases virtuales y en el momento que vamos a tener clase con usted no nos va a dar el tiempo para llegar. Claro, ¿qué pasa si ustedes de aquí tienen clase? ¿Qué pasa si de aquí ustedes tienen clase virtual? Y están en Tumbes en la facultad. Tendríamos que llegar a nuestras casas. ¿Van a llegar ustedes a su clase? Entonces, por un lado, hay que ver la clase anterior y la clase siguiente. Claro, no nos va a dar el tiempo. Que ustedes no los perjudiquen. Sí, nos han dicho, a no ser, ahorita se está, digamos, viendo la posibilidad, analizando estas situaciones, porque parece que el siguiente semestre ya va a ser todo presencial. Parece. Todo parece indicar que así va a ser. Pero ahorita lo que están haciendo es más o menos todo que virtual. se va evaluando esa posibilidad. Todo virtual están dando ahorita, todos los profesores. ¿Ya? Listo. Gusto saludarlos y hasta el próximo martes.